Muy bien. Si ponemos alguna que digo algo en concreto. I en primer lloc, gràcies per haver vingut a la inauguració de la 10a Fira de Tomata de Penjar. A continuació se dirigirà a vosaltres el secretari autònom d'Agricultura, Vicente Pedo, i el nostre alcalde, Francisco Pont. Moltes gràcies de nou per haver vingut. Cesteres, secretari autònom d'Agricultura, vicepresidents de la Diputació, director general de l'administració local, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de pobles veïns, companys de corporació municipal, representants de les associacions locals, veïns i veïnes, molt bon dia i benvinguts a esta nova edició de la Fira de la Tomata de Penjar. Vull començar el meu parlament amb una felicitació, perquè avui la Fira està d'aniversari. En esta edició se complixen 10 anys i això s'ha de celebrar. Es complixen 10 anys des de l'Ajuntament ens vam dir si altres pobles celebren fires promocionant i difonent els seus productes, perquè no podem fer-ho nosaltres tenint a la nostra tomata de penjar. I ens van llançar i ho vam fer. 10 anys després, esta fira s'ha consolidat i tot el poble la sent com a pròpia, implicant-se en totes les activitats que comporta. Han sigut anys en què hem hagut d'innovar, ampliar programació, donar-li un pes turístic important, però en tot moment apostant per l'autenticitat del nostre producte i del nostre casc històric en esta plaça de la Iglesia i en el nostre campanar al fons, que són una part fonamental d'esta fira. Jo vull agrair i reconèixer la labor que des de l'inici ha portat a terme Maria Gut, que va ser qui va posar en marxa esta fira com a regidora de Cultura i l'ha convertit en el que ara és. Maria, és just fer-te este reconeixement, ara que la fira complix 10 anys i ja no depèn de les teues regidories, i donar-te les gràcies per aquesta dedicació i per haver apostat des del primer dia en què calia, vas estar convençuda i ho tenies molt clar, que calia apostar per la tomata de penjar. Gràcies. Gràcies també als productors, que són els que la cultiven i asseguren la seva qualitat. Gràcies als expositors, associacions, restaurants, cuiners i, en definitiva, a totes les persones que durant aquests 10 anys han estat ahí. Des de l'Ajuntament vos diem que sou imprescindibles per a aquesta fira pugui seguir complint anys. Moltes gràcies a tots. Com bé deia el secretari autonòmic, com bé deia Vicente Pedo, a qui agraeix molt la seva assistència a aquest acte, recolzar els productes agrícoles és una missió fonamental de les institucions. També ho ha mencionat, la nostra tomata de penjar està reconeguda en la marca de qualitat de la Comunitat Valenciana, forma part de la marca de la Diputació Castelló, Ruta de Sabor, i de la de Parcs Naturals de la Generalitat Valenciana. Estic segur que des de les institucions es valora i es reconeix l'esforç que es fa a este poble per a que la tomata de penjar pugui ser sinònim de qualitat i que així ha de continuar sent.
I per la meva part, res més. Dir-vos a tots que a part del recorregut que hi ha per la fira, tenim programació alternativa, amb exposicions, visites turístiques, show cookings, cates, concursos, trobada de bonilleres i de danses i música en directe esta nit. Perquè, com es pot comprovar cada any, esta fira és molt més que una fira. És una festa del poble. Així que a disfrutar-la estos 2 dies i bona fira a tots. Mentrestant tenim així degustació directa de pa, tomata i pernil. Tenim el mestre perniler que ha vingut d'allà dalt del nord. No sabem si el talla bé o no, el talla molt finet, això sí. Perquè com tu me dius, Miguel, la segona fila del pernil o de la tomata? La fila del pernil la farán después. Así que la fila es la tomata de pescar, ¿no? El pernil de comer para acompañamiento. Bueno, si vos abrís una talladeta de tomata pernil, así, pensando en instalar un reloj en la torre. Para mí lo importante de esta sala no es el reloj en sí mismo, aunque sea una maquinaria del año 1892, no es en sí mismo el reloj, sino es que para instalar el reloj a posteriori hubo que hacerle un agujero a la torre. Y la torre, desde fuera, parece alta, parece esbelta, pero la torre es un mamotreco de piedra con paredes de 4 metros de grosor y 70 metros de altura. La torre se construyó en 19 años. Para la época, para el año 1784, es tiempo récord y se construyó sin andamios. No tiene andamios de apoyo la torre. Se construyó sin arneses, sin cascos y se construyó sin cobrar ni un duro. ¿Por qué? Porque toda la iglesia y la torre se construyó con trabajo personal. Es decir, después de trabajar, te venías a trabajar aquí de forma gratuita. Y construyeron la torre más alta de la provincia de Castellón, construyeron la segunda torre más alta de la Comunidad Valenciana y construyeron la 10ª torre más bonita de España. Realmente que los 9 primeros son de capital de provincia, como la primera que es la Giralda en Sevilla, o la cuarta que es el Miguelete en Valencia. Esta es la única que es de un pueblo en el listado, sí que dicen aquí que es la torre más bonita de todos los pueblos de España. Pero bueno, ahí ya entraríamos dentro de gustos. Pues hola a todos. Yo me llamo Blanca. ¿Y yo Victoria? Somos aficionados a las miniaturas, aparte de otras aficiones de artesanía que tenemos. Y con las miniaturas empezamos, pues la verdad es que yo empecé cuando a mi hija le regalaron una casa de muñecas
yo no tenía ni idea del mundo de la casa de muñecas y empezamos a hacerla. Tardamos en hacerla 2 años con todos los detalles y de ahí la afición, bueno, pues empezó pues cada vez hacíamos cosas diferentes a llegar hasta el punto de que estamos ahora. Ahora es un punto, la verdad es que estamos muy orgullosas de lo que hacemos, nos gusta mucho, lo hacemos con mucha pasión, no con paciencia. No, con paciencia planchamos. Exacto. Y bueno, ahí es donde empezamos y ahí es donde estamos y ahí es donde seguiremos estando si ustedes, los que nos venís a ver la exposición, pues continuáis viniendo. Claro. Pues mira, yo soy Victoria, es un caso muy parecido, la casa me la regalaron a mí porque no tengo hijas y entonces lo mismo, empecé con esa casa y luego a partir de ahí te coge esa pasión de decir, bueno, pues a lo mejor yo que tengo pasión de decoradora la puedo decorar de otra manera diferente y bueno, pues te vas liando y acabas pues haciendo pues todo esto que hacemos, que es nuestra pasión realmente. Y bueno, y además reciclamos, ahora que está muy bien visto, somos sostenibles. No sé, está mal decirlo, sí, pero todo el mundo sale y dice que es lo mejor que hay en la feria, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, venga, nos pues lo han dicho. Nos lo han dicho. Aparte de los tomates. Aparte de los tomates. Es la fila de la tomata. Sí. Pero bueno, sí, gusta mucho, tiene mucha aceptación, es el 3er año que lo hacemos. Sí. Y la verdad es que si sigue así, pues esperamos continuar muchos años más. Y bueno, y agradecer sobre todo a la gente que bueno, que cuando acaba la feria estamos muy contentas de la exposición. Y ya nos preguntan si el año que viene volveremos a hacerlo. Sí, aunque, y a mí me da vergüenza, pero... Sí, la verdad que sí, nos gusta mucho nuestro trabajo y nos gusta que nos lo admiren. Y nos lo valoren, claro. Sí. Y al grito de no hay cojones... La tenemos. Trabajo bien efectuado. Muy bien. Estoy Vital, Restaurant Dormilla, Bon Esportiu Esport. Volem donar-te un xicotet obsequi, que és l'únic que podem fer per haver vingut, i que menys que donar el taller de la Fira de la Tomata. L'any passat vam fer una paella en xistorra, no anem a dir-li paella, un arròs en xistorra, i vaig dir bo. Enguany, jo no sé el que van a fer, han obert la nevera i han dit, a veure què fem. Bueno. Però van a fer un de carn i un de peix, què van a fer? Es començo pel de carn, que és més facilet, ¿vale? Perquè és més comercial, més fàcil d'entendre. Vamos a intentar hacer un arroz con pato. Le vamos a poner también peras confitadas y le vamos a poner también unas setas. Y para realizar el rizo, hicimos una reducción de pepino cipín. Sabemos que es un arroz un poquito atrevido, pero un arroz, porque paellas y arroces ya hacemos todos, y para los arroces normales tenemos a los grandes restauradores que tenemos aquí en la zona. Aquí se trata de aprovechar... de ver qué sale. Aprovechar el entorno para el sitio que tenemos, aprovechar que viene nuestro compañero Pachi. Aquí, aunque no... Es el arrocero profesional de Pamplona. Típico sitio donde te puedes comer una paella valenciana auténtica. Yo tengo una consulta. A ver, aquí hay un navarro y un valenciano que van a hacer 2 arroces que no hay ni dónde catalogarlos. No sabemos si son valencianos, navarros o del centro. Entonces, ¿de dónde os habéis sacado la idea del arroz que vais a hacer ahí, de los arroces? Pues bueno, esto es un reto, y esto es intentar demostrar que se puede hacer arroz con cualquier cosa. Lo importante, más que... O sea, los ingredientes son importantes, pero la técnica de cocción más. Luego hay que pensar que somos una asociación que nos llamamos Amigos de Boyantar, por lo tanto tenemos que probar muchas cosas. Entonces, hoy vamos a hacer unos arroces un pelín arriesgados. Él ha preguntado si no lo hemos pensado bien. Claro. La respuesta es no. Vale. No lo hemos pensado. Vale. Y tengo una pregunta, ¿qué arroz vais a hacer cada uno? ¿El de carne quién lo hace? No, esto es un trabajo en equipo. O sea, vais cambiando. Sí. Para que luego cuando sale mal así o lo otro. Esto es como los concursos de cocina, que cada 10 minutos hay que cambiar de posición. Bueno, yo solamente tengo que decir que para rizar el rizo, anoche estuvimos
haciéndole una pequeña chuleta para ver cómo íbamos a hacer los arroces, y la realidad es que la hemos perdido. Entonces vamos a continuar improvisando. Pensamos, si sale bien, oye, de maravilla. Si sale mal, pues la culpa la paga la tortilla. Todo mecánico, o sea, a la aventura. A la aventura, totalmente. Serán muy valientes, porque nosotros es la primera vez que lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a empezar. Pachi, de hecho, decirles que ahora que nos estaba este señor preguntando cosas y Juanma, una de las preguntas que nos han hecho es si no lo hemos pensado bien. La respuesta es no. como viejo que soy del lugar, me ha tocado la paella doblada. Pero bueno, no pasa nada. Pachi, ¿cómo va el plato este? Y este lo vamos a mojar con un caldo de carne. También suave, un caldo de ave, un caldo de pollo. Es fácil de conseguir o de hacer. Porque este además es potente por las sardinas, entonces vamos a intentar que nos... Ya hemos remontado el pimiento. Y seguiremos rehogando la verdura. El tomate de fogar. Este es el mismo tomate que han probado con el pan rallado. Te voy a corregir, con cogollos. Bueno, es una lechuga más. ¿Saben por qué son cogollos? Porque ahora lo hemos encontrado. Pero lo hago para que se explique y así aprendamos todos. Yo le echaría pues como unos 3/4 de kilo, aproximadamente. ¿Por qué? Porque yo echo más o menos la misma cantidad. Ah, vale. Ya te veo que están haciendo ajustes también. No hagamos la gracia ahora de confundirnos. Bueno, que se queden eso. Si me tuviera de eso no estaría aquí ahora mismo. Pues mira, un pelín le falta. Aquí. Le falta un pelín porque es que la sardina apenas la hemos metido. Sardinas saladas, ¿eh? Ya si encima tienes pelo de esto bonito. Ah, que sabía. ¿Qué? ¿Aquí está bueno? No, espera. No, sigue. A ver. Aquí está bueno también, ¿eh? Sí, se lo ha acabado la cuchara, ¿eh? ¿Hay algún valiente que quiera probarlo? Súper rica. Parece un risotto, no sé, está muy bueno. Está rico, muy sabroso. Este pan me gusta más que el de la sardina. Es que a mí el pato me... Originales los dos. Para nada, para que practiquemos lo hagamos. Buenísimo. Ahí a los cocineros nos han dado buena idea. Era muy fácil meter la pata con nuestros arroces, pero bueno.
Vale, ya tenéis dos cervezas, ¿no? Vale, con veo, a priori yo diría que es una cerveza que no está filtrada. Voy a hacer una pregunta. ¿Habéis venido? Pachi que tiene novio. Pachi que tiene novio. Isilis. Vuelvo a hacer una pregunta, que no la he hecho todavía. ¿Habéis venido a hacer una cata de cervezas o directamente a empiparos? A piparnos. Claro. Ya tenemos preparado un regalo. Vamos que no. La tarta y la tarta. ¿Vosotros también habéis venido a hacer una cata seria de cervezas o a empiparos lo más que podáis? Súper seria. Súper seria. Se te ve, ¿eh? Cata seria, cata seria. Voy a hacerte la pregunta que estoy haciendo a todos. ¿Has venido a hacer una cata seria de cervezas o a empiparte directamente? Seria. Seria, ¿no? No, tú no, la digo en general, el acto. No, sí, serio. La cata s'ha convertit en una festa y la festa cada vegada més gran. Que encontramos más matices de los que hay. Pero eso a partir de la de ahora. De la de ya. Ahora ya vais a encontrar muchos más matices. Una semana antes con Juanma nos reunimos, nos preparamos una lista a ver qué puede cuadrar con cada cerveza y la verdad que con un tío como este las cosas son mucho más fáciles. Y ya el ambientazo que hace la cerveza, la música, la gente del pueblo, todo es una locura. ¿Usted ha venido a hacer una cata seria, a buscar los matices de la cerveza o a empiparse directamente? Por supuesto, es una cata súper seria, donde toda la gente está escuchando seriosamente y atentamente todas las explicaciones que les están. Sí, hemos venido, pues como ha dicho mi amiga, a pasar unos días de vacaciones y ahora pues nos vamos a ver la Tomata Penjá. El año pasado estuvimos, nos gustó mucho y bueno, pues nos han puesto este autobús maravilloso para ir. Y Maravilloso Alcocebre, nos encanta venir, pasear y ahora ver el tomate del Penjá, a ver qué da el Penjá, ¿no? Va con nuestro alcalde, José Miguel Martorell. Del restaurante Doña Catrina Mexican Food, ganador de la ruta de la tapa. Y queremos agradecer a todos nuestros clientes y a toda la gente que se animó a venir a probar la tapa. Un poquito.